Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bienvenido a la KL. Un placer estar por acá para brindarle información relevante a la población sobre los avances que se tienen sobre todo en instalación de nuevas tuberías. Recordemos de que el presidente Bukele heredó un país en donde en muchos sectores estaba prácticamente en ruinas. Hemos estado lidiando con esa situación de las tuberías obsoletas y paralelamente a la reparación de fugas y derrames, que dicho sea de paso, este año ya llevamos más de 11.000 acciones de reparación de fugas y derrames. Paralelamente se están ya instalando nuevas redes de tuberías, algo que se puede comprobar en lugares como Reparto Los Héroes, en donde ya llevamos un avance muy significativo de la instalación de tuberías, válvulas de control. Es muy importante regular las presiones y sobre todo que es un sistema integral en este caso, que incluye válvulas reguladoras de aire y además nuevas acometidas. Una situación particular que también le hemos dado seguimiento cercano es a la situación en Majucla. Ah, sí, ¿qué pasó ahí, presidente? Bueno, ahí le cuento, hace aproximadamente unas 3 semanas, una tubería de 6 pulgadas que estaba expuesta al aire, digamos, con una infraestructura ya también obsoleta, sí, resulta que colapsó. Eso hacía que la tubería pasara de un punto a otro en una zona donde hay una quebrada. Ajá. Al colapsar esa tubería, se hizo un bypass y este bypass se sustituyó por una tubería de 4 pulgadas. Entonces, cuando pasamos de 6 pulgadas a 4 pulgadas, digamos, hay una reducción. De la capacidad, sí. Correcto, de la capacidad de conducción, y por eso es que aproximadamente desde hace 3 semanas, algunos lugares han estado experimentando reducción en la presión del agua. Entonces, en la zona de Majucla hay 16 pasajes. Algunos pasajes han tenido un poco más de dificultad que otros. Sí habíamos corroborado, y esto ha sido, tenemos los videos que comprueban esto, de que sí hay agua, ha estado llegando el servicio, pero ha sido con baja presión. Esto hace de que algunas casas, recordemos que en la zona de Majucla, en estos 16 pasajes, el pasaje 16, por ejemplo, está en la parte más baja, comienza a subir. Hay pasajes del pasaje del 1 al 10 que están en la parte un poco más alta. Y hay casas dentro de estos pasajes que también están ubicadas en zonas más altas. Por tanto, han tenido servicio durante este tiempo en algunos lugares. Otros han experimentado deficiencias. De hecho, la gente tiene sus grifos fuera, tienen varios grifos. Algunos los tienen justo fuera de sus casas. Ahí es donde el servicio ha estado continuo, con poca presión, pero naturalmente, como la gente lo ha expresado, ellos quieren el agua no solamente en el chorro que ya tienen en su casa afuera, sino que quieren también el agua en el chorro que está en las pilas. Sí, en el interior del lugar. Correcto, sí. Y en algunos lugares ha sido más dificultoso, digamos, de que el agua llegue hasta ahí, precisamente porque, repito, en este momento está funcionando una tubería de 4 pulgadas. Esto es lejano a la zona de Majucla. Esto viene de más atrás, porque a Majucla le llega agua desde una planta que se llama El Zapote y desde un sistema de Las Cañas. Entre ambos alimentan esa zona. Entonces, lo que se hizo el fin de semana para mejorar el agua en aquellos lugares donde había poca presión, que son algunas de las casas en estos pasajes que están ubicados más altos, pues ahí se colocó el fin de semana una válvula de cortina. Lo que hace la válvula de cortina es que hemos dividido el sector en 2 partes, del pasaje 1 al 10, que es la parte más alta. Ahí pusimos la válvula. En el pasaje 11, digamos, ahí se hace la maniobra, y luego del pasaje 11 al pasaje 16. El día de ayer, cuando se terminó la instalación de la válvula de cortina, se cerró la válvula y eso permitió que algunos pasajes que anteriormente habían sufrido un poco más de dificultad, sí, estuviera llegando el servicio. Estuvimos monitoreando desde el día de ayer continuamente equipos. Bueno, hay que reconocer el gran trabajo del equipo de
ANDA, el equipo de redes, por ejemplo, que estuvo por más de 24 horas trabajando ahí. Sí, y luego hubo una sustitución en la madrugada, llegó ya otro equipo, estuvimos corroborando y como repito, tenemos la información de respaldo donde muestra que efectivamente el servicio estuvo llegando a algunos pasajes donde anteriormente habían manifestado baja presión. A las 5 de la mañana se hizo un cambio, se cerró la válvula de cortina permitiendo que los pasajes del 11 al 16 estuvieran ya con el suministro de agua. Estamos trabajando con la comunidad, de hecho yo formo parte tenemos un grupo de WhatsApp donde les estamos compartiendo la información de primera mano porque, como bien decía el presidente de la República, durante el fin de semana a veces la narrativa la manejan un par de personas y las cosas probablemente toman una dimensión que realmente no lo es. Se convierte en una caja de resonancia de ese planteamiento. Así es. El día de ayer sucedió algo particular que llegaron a cubrir la situación de la zona y a esa hora había agua en algunos pasajes. Sí. Y los que llegaron a cubrir no tuvieron el pequeño detalle de ir a verificar, gran detalle de ir a verificar si realmente había o no había agua. Sí, entonces en algunas zonas sí ha habido agua, como repito, con baja presión, y precisamente estamos buscando de que, repito, la gente tenga, además del agua que tienen... En las zonas bajas, que es donde hay más... En las partes altas, que es donde tienen más dificultad, sí. Que además de que llegue el agua al chorro que está afuera, porque si es así, la dificultad pues es de que en su chorro que tienen afuera de la casa, tienen que llenar depósitos y luego estarlos llevando adentro. Entonces, eso es incómodo y por eso es que actualmente ya el equipo está trabajando en resolver la situación de la tubería de 6 pulgadas. Recordemos de que actualmente se está trabajando con una de 4 y eso reduce la capacidad. Sí. Entonces, se ha estado informando a la población, agradecemos la comprensión que ha habido por parte de muchas de las personas de ahí. Otros absolutamente entendemos la situación porque ha sido un tema de baja presión, sí. Y había una persona, y eso lo pueden corroborar en la información que algunos medios retomaron el día de ayer. Hay una persona que dice, no queremos chorrito, o sea, sí había agua, pero poca cantidad, ¿verdad? Sí, ajá, y mencionar también muy importante que durante todo este periodo se ha estado llevando camiones cisterna, es decir, hemos estado llevando camiones cisterna como un plan de contingencia y además de esto, pues ahora con la instalación de esta válvula de cortina, que es una solución temporal. Sí, es temporal, es decir, temporalmente vamos a estar por unas, digamos, en el día vamos a estarlo dividiendo en 2 secciones para que llegue agua con mayor presión a las casas que están en las partes más altas de los pasajes del 1 al 10 y del 11 al 16. Esto es temporal durante esta semana nada más porque ya los equipos están trabajando, evaluando cuál es la mejor alternativa para la colocación de esta tubería de 6 pulgadas. Ahí hay una situación porque si reconstruimos tal como estaba el sistema antes, esto implicaría dejar la tubería al aire expuesta como anteriormente estuvo y se vuelve a correr el riesgo de que pueda colapsar. Entonces, por tanto, los equipos en este momento están en campo, justo en este momento están en campo el equipo de operaciones, evaluando cada una de las alternativas. Vamos a tomar, probablemente cerca de mediodía, vamos a tomar una decisión de cuál es el camino que se va a seguir. Sí, correcto. Si es que sustituimos 200 metros de tubería o restituimos, digamos, 200 metros de tubería de 6 pulgadas, pero la tendríamos que colocar al aire sobre la quebrada, lo cual, digo, hay un factor de riesgo ahí. Sí, o la opción podría ser tomar un camino de mayor cantidad de longitud de tubería, pero que estaría, digamos, aunque es más material y la obra es más tiempo, sí, pero puede ser de que los beneficios sean mucho mejores. Por eso es que al final de esta mañana
vamos a estar tomando la decisión porque precisamente los equipos están evaluando esta situación. Sí, y usted lo decía, presidente, hay un avance en estos trabajos que ANDA realiza para la instalación de tubería, pero hablaba también de la presión. Qué importante es esto de la presión, por lo que usted nos acaba de explicar. Ahí era un problema de presión. Sí. Y ustedes han estado enfatizando sobre cambios de válvulas también. Así es. Vea, aquí hay una cuestión que por la topografía del país, las presiones es necesario manejarlas. Manejar las presiones implica, por ejemplo, controlarlas. Y de esto, digamos, hay dos, lo voy a poner así, voy a simplificar, son dos grandes tipos de válvulas las que se colocan. Unas que son las reductoras de presión, para evitar que se rompan las tuberías. Por ejemplo, hay el abastecimiento en la zona de Zaragoza y San José Villanueva, parte de la inyección de una batería de pozos que están ubicados, por ejemplo, en Opico, y desde ahí se transportan hacia unos tanques que están ubicados en Santa Tecla. De Santa Tecla se mueve a través de unas líneas, algunos son de 24 pulgadas, luego comienzan a cambiar los diámetros de las tuberías, de 12 pulgadas, algunas de 10 pulgadas, hasta llegar al tanque La Joya, y de ahí se distribuye hacia abajo. Ahora, ¿qué sucede? Que estamos llegando a cotas de cerca de más de 1000 metros sobre el nivel del mar, hasta lugares en los que tienen unas cotas de cerca de 600 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que hay 400 metros de diferencia, y esos 400 metros de diferencia es una columna de agua que, si uno considera la presión que existe a 400 metros, eso es como que ustedes vayan a bucear al océano y se sumerjan 400 metros. Esa es la presión a la que las tuberías están sometidas en esos puntos. Por eso es que ahí colocamos válvulas que son reguladoras de presión, reductoras de presión. Y hay otras válvulas que son sostenedoras de presión. Entonces, por eso es importante manejar las presiones. Ahí, además de colocar esas válvulas reductoras de presión, colocamos sensores que miden la presión. Esa es una información que tenemos en tiempo real. De hecho, la vamos a mostrar por acá. Y esa información que se tiene en tiempo real es la que a nosotros nos permite estar monitoreando realmente cómo está la situación de las presiones en diferentes sitios. Tenemos un equipo en el que es un centro de control de monitoreo. Ajá. Y desde ese centro de control de monitoreo es que estamos verificando la información de cada una de las presiones. Aquí tenemos el centro de control de monitoreo. Ajá, ya vamos a acceder a uno de estos enlaces. Ajá, ajá. Y este es el enlace que nos permite identificar cómo está la presión que se está registrando en tiempo real en diferentes lugares. Sí, y usted dice esta zona de San José Villanueva y de Zaragoza, ahí hay un plan piloto que están haciendo. Correcto, ese plan piloto es un plan de sectorización. Con ese plan de sectorización lo que se busca es precisamente mejorar y hacer más eficiente la gestión de toda la infraestructura hídrica. Este es el registro de presión. Este en tiempo real, que se está registrando la presión. Ese pico alto que se puede ver, ingeniero, es la mayor presión que correcto, tiene. Sí. Y en este caso la mayor presión, aquí lo vamos a verificar, se registró. Esto es de los últimos días. Se registró el día 8 de marzo a las 3:10 de la mañana, y la máxima presión alcanzada fue de 53 PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Las tuberías tienen una resistencia de hasta 160 PSI. El sensor en este punto, como repito, registró cerca de 53, y a eso de un par de horas después se hizo una maniobra en una válvula, y eso permitió que se distribuyera el agua a diferentes lugares. Entonces, sectorizar nos permite a nosotros distribuir el agua, una parte para Zaragoza en la parte alta, otra para la parte baja y una parte para San José Villanueva. Y este centro de monitoreo, con esta información que le arroja, le permite también hacer alguna maniobra técnica. Sí, de momento las maniobras
se evalúan en el centro de monitoreo, se comienzan a utilizar Sí. algunos algoritmos, ya estamos haciendo pruebas de uso de inteligencia artificial en nuestras bases de datos. Y de momento estamos en una especie de, en este piloto estamos en un híbrido. Es decir, el híbrido es que desde el centro de monitoreo se detecta una situación y esto hace que se avise al personal de campo y el personal de campo hace los ajustes correspondientes. Más adelante, en un par de meses, lo que va a suceder es que esa maniobra que se está haciendo va a ser automática. Es No decir, va a ser a cargo del personal de campo. sí, ¿Ya? correcto, así es. Ajá. Pero antes de llegar a esa Sí. etapa, primero hay que colocar más instrumentos de medición. Ajá. Eh, ¿Y por qué varía la presión? Usted nos decía que horas después se tenía otra presión. Sí, Depende aquí- de la cantidad de generación de agua o qué es lo que la hace variar. ya le voy a explicar cómo es eso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las últimas 24 horas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros observamos una subida y luego una caída de presión. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la... quiero ver si aquí creo que se ve un poco mejor en la Ajá, pantalla. Sí, sí, ahí se ve, sí. ahí se ven los datos de Ajá, se la ve subida. curva, sí. Correcto, así es. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, por aquí vamos a... Por aquí está el dato de... Ahí sí se refleja el dato de la presión a cierta hora. Nosotros estamos utilizando mucho la tecnología, ahí se puede observar el dato. A medida me muevo acá, se puede ver cómo cambia el dato. Entonces, ¿qué sucede con la presión? Bueno, cuando la gente abre los grifos, la presión comienza a salir por los grifos porque la presión hace que el agua se vaya desplazando a lo largo de la tubería. Entonces, ¿qué sucede? En la noche, cuando ya nadie está utilizando la red, que la gente va a dormir, entonces la red se comienza a presurizar Sí. y la presión comienza a incrementarse. ¿Por qué? Porque no se está utilizando No se está el agua. utilizando. Así es como es importante manejar esto. Y más adelante vamos a utilizar, repito, inteligencia artificial para establecer, por ejemplo, patrones de consumo. ¿Qué significan los patrones de consumo? Que podremos utilizar la información de las costumbres de las personas, de cómo están consumiendo agua para hacer las maniobras en los momentos más adecuados. Probablemente en algunas zonas, en algunos sectores, porque eso lo vamos a tener a nivel de sectores, probablemente los patrones de consumo de ese sector sea por las características de los alrededores que existan o ciertos comportamientos hagan que algunas personas, por ejemplo, comiencen a irse a dormir, por ejemplo, y dejar de utilizar agua a eso de las 9 de la noche, otros a las 10 de la noche, otros a las 11 de la noche. Entonces, en el momento en el que tengamos esos patrones de consumo, implementamos algo que es una analítica de todo el sistema. Y con esa analítica de todo el sistema nos va a permitir tener la forma más óptima de utilizar la red. ¿Qué significa esto? Bueno, a qué horas hay que hacer ciertas maniobras para sectorizar, a qué horas los equipos, que algunos son de bombeo, que tienen variadores de frecuencia, a qué horas es que estos los podemos hacer que funcionen con cierto comportamiento para que tengan ahorro energético, por ejemplo, porque recordemos de que la energía es importante para los sistemas de bombeo, pero además la energía tiene diferentes precios a lo largo del día. Sí, Por sí, lo el tanto, mercado. utilizar energía Sí. en los momentos en los que es más eficiente, pues nos va a permitir mejorar el servicio a la población y también ahorros a la institución. ¿Cuánto tiempo más tardarán los trabajos? Y esa solo es una parte de un área extensa que se va a hacer de cambio de tuberías. Sí, de momento tenemos dos grandes proyectos. El primero es de rehabilitar todo el sistema que se conoce como Red Zona Norte. Del sistema, la rehabilitación. Entonces, la rehabilitación del sistema Zona Norte incluye la mejora de los pozos, son 19 pozos que se están mejorando, y la instalación de 24 kilómetros de tuberías. 24 kilómetros de tuberías. Estos 24 kilómetros de tuberías serán sustituidos por un nuevo sistema que no solo es la tubería, sino que incluye las válvulas reguladoras de presión, incluye macromedidores, micromedición. En la domiciliar.
Sí, pero sobre todo al comercio. Ahí les vamos a poner, digamos, micromedidores que son automáticos y algunos de ellos son ultrasónicos. De esa manera vamos a tener la información en tiempo real. Así como mostré los datos del sensor de presión que hemos colocado allá en Zaragoza, también vamos a tener los datos en tiempo real del consumo de agua de los comercios. ¿Sí? Y eso es muy importante. Entonces, como parte de esta sustitución del sistema en 24 kilómetros de tubería, digamos, para simplificarlo, esto está ubicado en diferentes zonas estratégicas. En el caso del reparto Los Héroes tenemos un avance significativo y en poco tiempo vamos a dar, en un par de semanas, vamos a dar ya la noticia en la que vamos a hacer un bypass, un entronque, que es de la tubería vieja, vamos a conectar a la tubería nueva, a la nueva, sí. De momento, en la zona sigue operando la tubería vieja mientras terminamos de instalar la tubería nueva para que la gente pues tenga el servicio. Para no interrumpirlo. Para no interrumpir el servicio. Durante la construcción de estos 3 kilómetros de tubería, que es en reparto Los Héroes, durante el proceso de construcción, ahí hemos encontrado de todo, ¿verdad? Algunas conexiones que no deberían existir, y esto ha hecho de que en algunos tramos se ha obstaculizado, digamos, el servicio de manera temporal, porque precisamente las tuberías que en ese lugar son tuberías obsoletas, incluso hay zonas con tuberías de asbesto cemento, tuberías que uno con un corta uñas la puede abrir, ¿verdad? Estos corta uñas que tienen una pequeña sierrita. Como una ajá, sí, correcto, ajá. sí, uno con eso puede abrir la tubería. Es tan frágil así. Es súper frágil esa tubería, son tuberías de más de 50 años. Y eso lamentablemente es lo que el gobierno del presidente pues heredó, ¿verdad? En muchos lugares pues un país con sectores en ruinas totalmente. El tema de la seguridad, que es un milagro que se ha hecho y que ahora tiempo después, ha pasado poco tiempo, pero a veces, digamos, algunos somos de memoria corta, ¿verdad? Se nos olvida de dónde veníamos, de una situación muy, muy compleja, muy difícil, y que ahora se ha normalizado, y está bien porque eso es lo que se busca, se ha normalizado esta situación de paz y tranquilidad. Entonces, en términos de la infraestructura hidráulica, pues tenemos tuberías de más de 50 años porque nunca se invirtió en eso. De hecho, bueno, en el pasado pues el dinero para estos proyectos se lo robaron, ¿no? Me cuentan de que anteriormente incluso hasta un helicóptero tenía, y el helicóptero también no apareció. No apareció. Sí, bueno, pero eso estamos hablando hace muchos años atrás. Entonces quiere decir que eran instituciones en el pasado, estamos hablando hace ya varias décadas, en las que lo común era llegar y saquear la institución, ¿verdad? Entonces, producto de ese saqueo en décadas anteriores, es que tenemos una infraestructura obsoleta donde nunca se había invertido tanto como lo está haciendo el gobierno actual. Son 200 millones de dólares que se están destinando para la mejora de la red, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador. Uno de los proyectos, la mejora del sistema Zona Norte, que incluye estos 24 kilómetros de tubería, y hay otro proyecto que es de la mejora de todo el agua que va desde la planta potabilizadora Torogoz. Es decir, Altavista, la zona de Soyapango y Ilopango se van a ver beneficiados también con proyectos de sustitución también de tuberías, ¿sí? Ahí estamos hablando que son aproximadamente unos 25 kilómetros, sumado a otros proyectos que en este momento se están ejecutando, como lo es la construcción de la nueva planta potabilizadora en la zona de Ilopango. Que usted dice que no hay que decirle del lago de Ilopango. No hay que decir del lago de Ilopango porque la gente se confunde, no es así. Sí, y algunos piensan que repetir algo, por repetir algo muchas veces se va a hacer realidad, ¿verdad? Pero no es así. En este caso son 8 pozos los que se están construyendo. Hemos estado divulgando a través de las redes sociales los avances en la construcción de los primeros 2 pozos, y que además de esto, pues
Actualmente ya estamos en la fase 3 de la instalación de tuberías nuevas. Estas son tuberías nuevas de 20 pulgadas de diámetro, colocadas de manera, o sea, son dobles tuberías, es decir, van dos tuberías una al lado de otra, paralelas. Estamos en esta fase en la que en total son, en esta fase 3, son cerca de 1.300 metros lineales de tuberías que en este momento, y esas 1.300 se ha dividido en dos etapas, una que ya inició, que es de la colocación de 675 metros. Es la que está sobre el Boulevard Hugo Chávez. El bulevar, bueno, ya no se llama así, ya no lleva Hugo Chávez. el bulevar, no, estamos hablando del bulevar, San Bartolo, ¿no? Sí, San Bartolo. Y se intersecta con el bulevar El Ejército. Entonces ahí comenzamos el 4, hoy estamos a 10. Sí. El 4 comenzamos con la instalación de estos 675 metros lineales en la etapa 1 de la fase 3, y en la etapa 2 de la fase 3 pues vamos a estar colocando los 625 metros lineales restantes. ¿Y eso en qué área se van a hacer? Esos siempre se van a hacer desde esta zona en el Boulevard San Bartolo, pasando, le vamos a hacer comercial, ¿verdad? Pasando por el Don Pollo. Sí. Ya le vamos a pedir que nos mande el Don Pollo. Sí, y de esa manera, pues, vamos a llegar a un poco más del 40% del proyecto en su totalidad. Este proyecto de la nueva planta potabilizadora en Ilopango es un proyecto integral que, repito, incluye los 8 pozos que se están construyendo, ya van 2. Sí, además de la planta potabilizadora, el agua se toma de estos 8 pozos, se pasa por un proceso de potabilización y luego se transporta a través de estas tuberías de gran diámetro. La primera fase fue la colocación de 800 metros lineales sobre la carretera de Oro, red que va hasta la zona de Altavista. Sí. Así que cuando el proyecto esté finalizado, toda esa zona se va a mejorar. Es decir, serán más de 250,000 beneficiarios de este proyecto de 7 distritos, que incluyen Ilopango, Soyapango, San Martín, Santiago Texacuango, San Francisco Chinameca, San Marcos, Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás, y ahí nos estaban inscribiendo de Santo Tomás, porque estaba poniendo un mensaje uno de nuestros oyentes que dice que han solicitado un estudio de factibilidad de un proyecto de instalación de agua y que no le fue aprobado. Hay condiciones que tiene Santo Tomás que no permiten. Bueno, en general las condiciones que se evalúan son las siguientes. De momento la red así tal cual está, en algunos sitios otorgar una factibilidad significa que hay una garantía que se le va a dar agua. Sí, claro. Entonces, darle una factibilidad a alguien es, mire, sí le vamos a dar agua, y aquí no solamente es la cantidad de agua, sino que es la presión del agua. Entonces, en caso que a veces es denegado, es porque, número 1, es que no hay red hasta ese punto, es decir, no hay red de anda hasta ese punto, y hay personas que dicen, mire, deme una factibilidad y estoy a 1 kilómetro. Entonces, darle factibilidad implica que vamos a construir 1 kilómetro nuevo, en este ejemplo, 1 kilómetro nuevo de toda la red, que no solo es la tubería que tenemos que poner, recordemos que tenemos que manejar las presiones. Sí. Entonces, por tanto, en algunos casos, la decisión técnica es que no es factible otorgar, en este caso, valga la redundancia, la factibilidad de agua. Sin embargo, si hay que hacer algún proceso de revisión, pues con gusto podemos hacer el proceso de revisión. En muchos de los casos, para apoyar el desarrollo, es que se hace una alianza con aquellos que quieran desarrollar algunos proyectos constructivos. En este caso, por ejemplo, se hace un trabajo en equipo de manera tal de que algunos instalan tuberías nuevas, otros instalan pozos, etcétera, pero eso es un análisis correcto, y se firma un convenio, y recordemos de que el convenio no es una cuestión obligatoria, sino que es de voluntad, es voluntad entre las partes. Entonces, a veces se llega a convenios en los que con estos convenios se favorece la mejora de la red. Entonces, siempre estamos pensando, porque ese es nuestro énfasis, es la población. Entonces, si a través
de un proyecto que se va a ejecutar, se puede mejorar el servicio a la población, pues ahí es donde se hacen este tipo de convenios que permiten precisamente llevar más agua a la comunidad. Si hay un caso que se puede revisar, pues con mucho gusto se hace una nota para la revisión del caso y evaluamos nuevamente a la luz de las circunstancias actuales, porque muchas de las factibilidades, y esto es muy importante, no son para la eternidad, es decir, tienen una duración. Tienen una duración, por ejemplo, un año. Durante ese año esa factibilidad es válida. Después las condiciones cambian, porque un año después hay más demanda, hay más construcciones, etcétera. Entonces, los requerimientos de la red pues van cambiando con el tiempo y por eso es necesario hacer una revisión. Mencionaba usted que se mejorará los pozos del proyecto Zona Norte. ¿Está muy limitada la capacidad de estos pozos? En este caso, los pozos, ahí la decisión que se tomó fue que en lugar de construir nuevos pozos, lo cual implica pues hacer la perforación, estamos hablando que la perforación de los pozos toma tiempo, se invierten recursos, luego hay que hacer un recubrimiento del pozo, etcétera, y eso lo más efectivo en este caso ha sido una rehabilitación. ¿Qué significa rehabilitar un pozo? Es limpiarlo. Los pozos se limpian porque cuando se coloca el revestimiento de los pozos, estos tienen unos orificios, digamos, que son, bueno, se llaman rejillas, y por estas rejillas es donde el agua que está en el acuífero permite el ingreso hacia la columna que es del pozo. Entonces, en muchos casos, ya sea que la tubería de revestimiento ya está dañada, o es que esas rejillas se han obstruido por el sedimento, y eso hace de que la producción del pozo, es decir, la cantidad de agua que se puede extraer, disminuye. Correcto, entonces lo que se está haciendo es una rehabilitación. ¿Qué implica la rehabilitación? Número uno, lo primero es hacer un diagnóstico de cómo está la situación del pozo, se hacen pruebas de bombeo y además tenemos equipos, por ejemplo, son unas cámaras especiales, que las cámaras se hacen una inspección a través de esta cámara con un equipo, como repito, un equipo específico para eso, se evalúa cómo está toda la estructura del pozo y en función de eso pues se toma la decisión de qué es lo que corresponde con este tipo de elementos. Por mencionar algo, hay unos pozos en la zona de Opico que ya están siendo rehabilitados. ¿Esto qué significa? Que ya están produciendo más agua. Luego los vamos a reconectar a la red y esto permitirá pues que poco a poco estos pozos, que repito van a ser 19 pozos los que tenemos de momento identificados, puede ser que sean 18, pero ahí estamos evaluando si son 18 o 19 pozos, la meta nuestra es 19 pozos que hemos identificado a priori y que de estos pues se van a rehabilitar durante el transcurso de los próximos meses. Uno le llama válvula, fíjense, cuando se le daña y le dice el fontanero, me cierra la válvula, y uno le da, esas son válvulas también, las que están en el Las llaves, medidor. en el medidor, sí. Sí, pero bueno, las válvulas, digamos, para aclarar el punto, es que las válvulas estas de las que hemos estado hablando, las válvulas reguladoras de presión, las válvulas de control, etcétera, esas son válvulas grandes, son grandes. El costo de las válvulas ronda, algunas son de $1,500, hasta más caras, ¿no? Sí. Esas van enterradas. Esas son válvulas que instala ANDA y que van desde el presupuesto de ANDA. Los medidores, los micromedidores, que son los que se ponen en las viviendas, sí, esos sí son las personas que los instalan, ya sea los pueden comprar, los pueden comprar, sí, correcto, sí, porque el asunto es que tener un medidor en buen estado, recuerden que los medidores sufren un desgaste, ¿sí? Se deterioran, entonces eso es como en el caso de las viviendas, que digan, mire el foco, ¿verdad? Sí, el foco hay que dar, o sea, cuando el foco pues pasa su vida útil, pues es necesario cambiarlo. Entonces también el medidor es propiedad del usuario y por tanto es parte de su sistema de alimentación de agua y por eso es que se le recomienda, mire, cambie el medidor porque ya tiene demasiado desgaste y la mayoría de los medidores actualmente que la gente adquiere son medidores mecánicos y el medidor mecánico no tiene tanta fiabilidad, por eso es que estamos instando a colocar medidores ultrasónicos. Entonces, en el caso de los nuevos medidores que nosotros vamos a colocar, eso sí, los coloca ANDA,
que son para comercio, por Lo ejemplo, que usted explicaba, y esos sí. van a ser medidores ultrasónicos así. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.